Estimados hermanos, les agradecemos por participar en la sexta clase de preparación para futuros élderes de la Estaca Bogotá, Colombia. El poder del sacerdocio lleva a cabo la inmortalidad y la vida eterna. En la lección de este día se titula El juramento y convenio del sacerdocio. Durante la presentación le pediremos que detenga el video según vaya avanzando con los temas de la presente lección. Responda a preguntas sobre inquietudes que tenga, lea las referencias de las escrituras, analice los conceptos de cada tema y aplícalos a tu vida. Guarda notas, ideas o impresiones que lleguen a tu mente. Si tienes preguntas, puedes hacerlas al tutor que está presente. ¿Por qué es tan sagrado el juramento y convenio del sacerdocio? En primer lugar, vamos a recordar la historia del Elder Reed Smoot, quien fue un apóstol durante muchos años y también fue un senador de los Estados Unidos. En algún momento le ofrecieron la posibilidad de ser un candidato a la presidencia de Estados Unidos, pero lo condicionaron a que si decidía esa opción, tendría que dejar de ser miembro de la iglesia, porque en ese momento nadie iba a poner como presidente a alguien de la iglesia de Jesucristo. Su respuesta fue muy interesante. Dijo: si yo tuviera que elegir entre ser un diácono de la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días o ser presidente de los Estados Unidos de América, preferiría ser un diácono. El Elder Smoot, cuando se tomó su posesión como senador, él prestó un juramento para cumplir con sus obligaciones en el gobierno, al igual que todas las personas que reciben una asignación como esta. Cuando nosotros recibimos el sacerdocio, también prometemos cumplir con nuestros deberes para con él. Lea y analice Doctrina y Convenios 84, 1 al 48. Detenga la grabación mientras hace esta lectura. El juramento entonces nos habla que el Padre Celestial nos hace un juramento y nosotros realizamos un convenio al recibir el sacerdocio. Esto es muy importante porque esto es a lo que llamamos el juramento y convenio del sacerdocio, recordando que el juramento lo hace el Padre y nosotros hacemos el convenio. Dentro de los compromisos que realizamos los siguientes. Ser dignos y fieles. Esto implica una conducta personal adecuada. Prometemos magnificar nuestros llamamientos, o sea, que el ejercicio de nuestra función la haremos de la mejor manera para que haya brillo y para que haya un lustre especial en cada una de las cosas que hacemos. Prometemos no ejercer injusto dominio sobre nuestros hermanos, y dentro de nuestros hermanos particularmente con aquellos que son nuestros familiares más cercanos y que están con nosotros. Y prometemos guardar los mandamientos. El Señor a nosotros nos promete que seremos santificados por el Espíritu para la renovación de nuestros cuerpos, que seremos los hijos de Moisés y Abraham y seremos considerados la descendencia de Abraham. Debemos recordar que con Abraham se hizo un convenio en el cual venían las promesas más especiales. Llegaremos a ser los elegidos de Dios. Y cuando decimos ser los elegidos, necesitamos entender esto. Ser el elegido no es aquel que va a recibir reconocimiento por su acción, sino es aquel que está elegido para servir. Entonces, la elección tiene que ver con
nuestra capacidad de servicio. Y finalmente, el Señor dice, todo lo que mi Padre tiene, le será dado. Esto es algo muy grande que necesitamos entender de una manera adecuada. El presidente Kimball dijo, ¿se han detenido alguna vez a contar las bendiciones y los poderes que el Señor posee? Todo poder, toda influencia, toda fortaleza serán de ustedes conforme al juramento y convenio del sacerdocio que poseen. No cabe duda que el Señor cumplirá con sus promesas a los fieles y obedientes. Por lo tanto, es nuestra responsabilidad. Si fallamos en el cumplimiento de las promesas que hicimos al Señor, le impediremos que nos dé todo lo que Él ha preparado para nosotros. ¿Cómo magnificar nuestros llamamientos? Cuando a un hombre joven se le confiere el sacerdocio arónico, se le ordena un oficio en ese sacerdocio. Los oficios en el sacerdocio arónico son diácono, maestro y presbítero. Cada uno de esos oficios es un llamamiento que tiene ciertos deberes y responsabilidades. Un presidente de quórum preside un quórum, enseña a los miembros sus responsabilidades y les pide que cumplan con determinadas asignaciones. Oficios en el sacerdocio mayor. Algunos hombres se unen a la iglesia o se activan después de que han pasado la edad en que usualmente se reciben los oficios en el sacerdocio. A estos varones normalmente se les ordena a un oficio en el sacerdocio arónico, de presbítero, y al poco tiempo, si se mantienen dignos, se les ordena a otros oficios. Los oficios en el sacerdocio de Melquisedec son elder, sumo sacerdote, patriarca, 70 y apóstol. El presidente Kimball también dijo, este sacerdocio no es un juego, no es algo que se tiene y luego se olvida, es prácticamente lo más importante del mundo y lo recibimos bajo juramento y convenio. Antes de que alguien pueda magnificar su llamamiento en el sacerdocio, deberá entender en primer lugar qué es lo que se espera de él. Primero deberá aprender su deber para luego obrar con toda diligencia en el oficio al cual fuere nombrado. El Señor sabía que teníamos debilidades, el Señor tiene eso perfectamente claro y por esa razón Él nos pidió que oráramos día y noche y a toda hora, de manera que pudiéramos estar protegidos. Y también es la razón por la que organizó el programa de la Noche de Hogar, para que nos ayude a recordar nuestras responsabilidades. El Señor nos ha pedido que asistamos a algunas reuniones para que nos podamos reunir con otros hermanos que tienen el mismo oficio, las mismas responsabilidades con nosotros, y de esa manera entonces podamos compartir, podamos fortalecernos y podamos entre todos hacer el trabajo de una manera más adecuada. El sacerdocio es el poder y la autoridad de Dios que se delega a los hombres en la tierra para obrar en todas las cosas pertinentes a la salvación de los hombres. El ejercer la autoridad del sacerdocio requiere la autorización de quien posee las llaves. De esto tendremos una clase más adelante. Y son nombrados para presidir. Así se mantiene el orden de la casa de Dios. Por favor, detenga la grabación y piense. Cuando leo Doctrina y Convenios 107, 99 y 100, ¿cómo aplico esos versículos a mi vida? ¿Cuáles son los deberes que debo aprender con respecto al sacerdocio que estoy recibiendo? ¿Cómo puedo obrar con toda diligencia? ¿Cómo podré combatir la pereza y el desánimo? Una vez haya respondido estas preguntas, reinicie la grabación. El presidente Romney nos amonestó en cuanto a esto. Dijo, el castigo específico por quebrantar nuestro convenio y abandonarlo totalmente es que aquel no logrará el perdón de sus pecados ni en este mundo ni en el venidero. El Señor también dijo a los hermanos congregados en ese tiempo en que reveló el convenio, y ahora os doy el mandamiento de estar apercibidos en cuanto a vosotros mismos y de atender diligente las palabras de vida eterna, porque viviréis con cada palabra que sale de la boca de Dios. El presidente Romney dijo que para magnificar nuestro llamamiento debemos hacer tres cosas. Primera, tener el deseo. Segundo, estudiar las escrituras. Y tercera, orar. Podemos entonces concluir que el sacerdocio no es una cosa ligera o insignificante.
Las bendiciones del Señor se ofrecen a los santos y al mundo a través de la administración de aquellos que poseen su santo sacerdocio. Estamos tratando con el poder y la autoridad del Señor que Él nos ha dado al abrir los cielos en esta época, a fin de que toda bendición pudiera estar disponible para nosotros otra vez. ¿Qué recibiremos a cambio? El Señor prometió bajo juramento y convenio que cuando magnifiquemos nuestro llamamiento en el sacerdocio, recibiremos todo lo que nuestro Padre Celestial tiene. El don más grande que Él tiene para nosotros es la vida eterna. Tenemos la promesa de que podremos lograr este don eterno y que podremos ayudar a otros a alcanzarlo. Debemos pensar muy a menudo en las grandes bendiciones que el Señor nos ha prometido. Si lo hacemos, nuestro deseo de guardar los convenios que hayamos hecho aumentará y ello nos llevará hacia la vida eterna. Tenemos que hacernos algunos compromisos y estos compromisos deben llevarnos a que nosotros podamos ser mejores hombres. El primero es: decida que magnificará su llamamiento. Es una cuestión de decisión personal. Para poder hacer esto, hay varias cosas adicionales que necesitamos hacer. Necesitamos estudiar las Escrituras, escudriñarlas, tratar de encontrar toda la sabiduría y conocimiento que se encuentra en ellas. Necesitamos orar sinceramente por ayuda. Y debemos recordar que Dios quiere darnos todo lo que Él tiene. Esto nos va a dar la esperanza y nos va a dar la fuerza para que podamos perseverar, porque las cosas no siempre son fáciles. A veces hay dificultades. Y una cosa muy importante es que necesitamos ser generosos con el servicio que damos a otros. Primeramente a nuestra familia y luego a los demás.